Ahí sí. Ahí sí. Excelente. Hola, buenos días. ¿Nos escuchan en la casa? Sí, Sí, perfecto. profe, buenos días. Sí. Buenos días. Hola. ¿Escuchan bien mejor que la semana pasada? Ojalá. ¿No? Sí, se escucha mejor. Sí, profe. Ya. Buenísimo. Cambiaron de sala, menos mal. Entonces, miren, vamos a comenzar la clase hoy día, ya que vamos directamente a cosas que ya deberían ser un poco, digamos, más materia. Y vamos a analizar primero las dos noticias que yo le había posteado el otro día, que en el fondo eso es lo que uno debería tratar de interpretar de los estados financieros. Entonces, que eventualmente cuando uno esté analizando la contabilidad o el resultado de la contabilidad, que son esos estados financieros, uno debería ser capaz de extraer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, una de las noticias decía que hay 5 acciones que debería agregar a su cartera. Ya. ¿Alguien se habrá preguntado qué es una cartera? Porque quizás no es un término obvio, seguro que después en Finanzas 2 lo van a ocupar mucho porque hay una parte completa que se llama teoría de portafolio de cartera. Pero en general, cuando se habla de cartera, se piensa que los inversionistas tienen un portafolio de varias acciones. Estas acciones son las que uno debería incluir en esa cartera. ¿Por qué uno debería invertir en estas acciones? O sea, ¿qué esperaría uno que pase con el precio de estas acciones? ¿Qué creen ustedes? Micrófono. Que empiece a subir o no. ¿Que empiecen a subir? ¿Por qué? Me imagino que por la situación ahora como están con el plan de vacunación, en el caso, por ejemplo, de los centros comerciales, que es el caso que leímos, va a haber más volumen de gente, por ende va a haber más consumo, entonces las tiendas, todas las acciones tendrían que subir por tendencia, porque hay más movimiento, flujo de personas. ¿Y podría cobrar arriendos más altos? Yo diría que eso sería, o sea, iría aumentando el arriendo como a largo plazo, o sea, no sé si de una, porque todavía recién las empresas están aguantando el golpe, porque no es de un momento para otro el aumento como del flujo de personas. Ya. Pero, porque piensen que podría subir porque lo va a hacer mucho mejor o porque lo deja de hacer mal. Entonces, en el fondo, uno cuando quisiera buscar información, uno esperaría decir, mira, por estos días, por eso justamente la noticia es ahora ya, van a presentar sus estados financieros del año pasado y voy a ver qué mal o qué bien lo hizo, y más o menos ya tengo una idea de lo que ha sido el primer trimestre. Entonces, si en general para el retail, que el mejor trimestre, el cuarto trimestre, le fue mal, quizá hay una recuperación en el primer trimestre de 2021, entonces eso podría ser que mejores utilidades, por ejemplo, algo que nos gustaría mirar en los estados financieros, se van a apreciar y eso debería hacer subir las acciones. Entonces, por eso te decía, mira, Cencosud debiese subir, Cenco Shopping debería subir, que es la parte de todos los malls de Cencosud. Mall Plaza debería subir, entonces hay una apuesta por los malls. El Banco Santander debería subir y Embotelladora Andina, la serie B, por eso dice guión B, tiene 2 tipos de acciones, serie A y serie B. Las que se transan regularmente son las B y entonces esa debería subir. Entonces hay distintos factores, porque ¿cómo le habrá ido a Cencosud el año pasado? Donde el 70% del negocio es solamente supermercadismo, el Jumbo y el Santa Isabel. ¿Cómo le habrá ido? ¿Le habrá ido mal a los supermercados? No creo, porque la gente igual necesita abastecerse en las casas, entonces es un comercio que no se vio tan afectado por la pandemia. O sea, por lo Ya, menos acá en mi ciudad se veía lleno los supermercados todos los días.
Entonces, fíjense que quizás la decisión de invertir en ciertas acciones como Cencosud es distinta a la otra. Porque en el fondo uno dice, oye, le fue bien y parece ser que este año puede irle mejor todavía. Y entonces eso va a producir que siga como este momentum, se llama en finanzas. Tiene como un buen momento y eso se replica un tiempo hacia adelante. Pero por el contrario, ¿cómo le habrá ido a los malls? Mal. Mal. ¿Por qué? Porque ellos sí tuvieron que cerrar sus puertas. ¿Y eso les tendría que ir mal? O sea, podrían seguir cobrando el arriendo, aunque cierren las puertas, porque no es mi problema. Yo te arriendo el mes, si tú no puedes abrir tu local es cosa tuya. Podría ser una estrategia, obviamente no te conviene, porque si yo me voy en esa van a quebrar mis arrendatarios, entonces después, ¿quién me va a arrendar a futuro? Eso genera un problema, me voy a quedar con un mall gigante que no tiene tienda. Entonces, es probable que sí, ellos dijeron, oye, págame la mitad, págame un porcentaje de las ventas. Entonces, si tú vendes, yo te cobro el arriendo. Si no vendo, no te cobro el arriendo. Y eso lo vamos a discutir mucho más cuando lleguemos, sobre todo a propiedades de inversión y a contratos de arrendamiento. Entonces vamos a decir, mira, en esta parte, uno podría decir, oye, estuvieron súper golpeados el año pasado. Por ejemplo, mira, no vamos a entrar directamente a los estados financieros, pero se pueden hacer una idea. Voy a ocupar Mall Plaza, que lo revisábamos ayer en el Magíster de Finanzas. Mall Plaza tuvo ingresos el 2019 de 300 mil millones de pesos. Voy a hacer números gruesos, obviamente, para que se hagan una idea. ¿Cuánto creen que tuvieron en ingreso el 2020? Acepto sugerencia. 1/3 de eso. No, no, tampoco. ¿Cuánto? Ya suena bastante razonable, 180. Entonces, digamos que son los números gruesos, este es 309 y este es 380 y fracción, pero digamos que bajó en 40%. Me salto todo el resto del estado de resultados y va a la utilidad neta. ¿Cuánto creen que gana de esos 301 mol? Bueno, todos los mol de Mall Plaza. ¿Cuánto creen? ¿100 ¿La mil mitad? millones de pesos? ¿O es mucho? 100.000, es cierto, justo 100.000. Pero ojo que la mitad es mucha plata. No se me ocurre una empresa en el mundo que se gane, después de pagar gastos de administración, costo de venta, impuestos, intereses, etcétera, la mitad de la plata. Pero fíjense que este es 1/3 y hay pocas empresas que se den el lujo de obtener este margen, o sea, la utilidad neta sobre el ingreso, algo que normalmente se llama margen neto de 1/3. ¿Cuánto creen que ganaron en el 2020? Sería lo más esperable, pero sorprendentemente no. Por una razón, porque miren, para generar esos ingresos, cuando tú vendes un producto, que es la típica idea de una empresa de introducción a la contabilidad, compro un producto y lo vendo a otro precio y me gano la diferencia. Cuando tú arriendas, que es un servicio, no es tan fácil ver cuál es el costo de venta de ese servicio. Entonces, si yo quisiera calcular el margen bruto a estos ingresos, le tengo que quitar algo que necesito para hacer el servicio. ¿Qué cosa necesito para entregar el servicio de arriendo? Mantención, listo. Ahí es uno de los costos importantes. Entonces piensen que eso había sido algo así como el 80.000 millones del 2019. Entonces le queda un margen bruto gigantesco, 70%. Un supermercado, por ejemplo, queda 25%. Un retail le queda 38, 40% más o menos. Acá le queda 70%. ¿Los costos de mantenimiento habrán subido o bajado en la pandemia? ¿Por qué? ¿Cuál será el costo de mantenimiento? ¿Ya? ¿Y ocupo menos eso? Sí, ¿Por qué? porque luz y agua voy a necesitar muy poco dentro del Mall Plaza. El cargo administrativo probablemente voy a tener que disminuirlo.
no voy a necesitar estacionamiento. Probablemente voy a necesitar más bodega. Ya, no necesito estacionamiento, algunos meses, ojo, no todo. Pero tú dejarías de tener los guardias de seguridad del mall. Supongo pero- que es el costo de estacionamiento. No, pero tendría menos, ¿Por qué? porque ya no va a haber la misma circulación de gente. ¿Eso lo hace más riesgoso o menos riesgoso? Más. Entonces debería tener más guardias, porque no hay nadie. En el fondo es más fácil robar una casa deshabitada que una casa habitada. Entonces fíjense que quizás no es tan obvio que los costos debieron bajar, porque en el fondo hoy las luces están programadas para que se prendan de tal hora a tal hora en los pasillos. Obviamente dentro de las tiendas ese es costo del arrendatario, no del arrendador que es Mall Plaza o que es Senco Shopping o que sería el Parque Arauco o el Mall Vivo o cualquier otro operador de centros comerciales. Pero uno dice, oye, mira, sí, tenemos eso, pero quizás es súper poco. O sea, nosotros mismos lo discutimos al principio de la pandemia acá en la universidad. No, es que deberían cobrarnos menos porque en realidad se van a ahorrar una cantidad brutal de gastos. No, no era tan así. O sea, habían muchos servicios básicos que igual tienen un cargo fijo, que igual debía haber agua, igual debía haber electricidad, mantenimiento, etcétera, que había que pagar a los guardias, el personal de aseo se acordó que no se desvinculara a una parte significativa, etcétera. Entonces, claro, te ahorraban los buses y no sé qué otras cosas más, y eso era como 300 millones al mes para la universidad, y con eso se iba a dar para que la DAE pudiera dar todo el tipo de becas tecnológicas o para pagar, etcétera, que tuviésemos. Pero entonces, si tú vas a meter gente al mall, ¿en qué necesitas gastar mucho? ¿En qué creen que deberían gastar mucho? Igual que todas las otras empresas que tenían que operar físicamente. Artículos de aseo. Eso, en limpieza. Entonces, en alcohol gel, en desinfección, en mascarilla, etcétera. Y eso fue un gasto significativo para la empresa. Entonces, si gastó 80.000 millones en generar 300.000 acá directo, después le quito los gastos administrativos, todo eso, acá gastó 89.000. Entonces, tus costos eran fijos y aumentaron cuando bajaron las ventas, más complicado todavía. ¿Cuánto creen que les quedó acá? Pero no perdieron, no. Ganaron. Cercano a eso. 10.000 millones. Bajó 90, pero podrían haber perdido. Así que todavía sigue siendo una súper buena situación. Pero tú dices, oye, no tengo que hacer nada muy extraordinario para que esto me remonte mucho más el 2021, porque en el fondo ya tengo las inversiones, ya tengo los protocolos, ya tengo más o menos claro el aforo. Si uno decía, oye, en mayo no tengo idea para dónde va esto. Ahora uno dice, oye, en tales comunas las fases no puede durar más de esto, etcétera. Entonces quizás es mucho más previsible cuánto debiese ser el 2021, y esto es replicable. Yo tenía los números en mente de Mall Plaza, pero eso es replicable para Cencosud Shopping Center y es replicable también para cualquier otro operador de mall. ¿Se entiende? Entonces uno diría, ¿podemos volver al PDF, por favor? Eso es entendible que dentro de estas 5 acciones, en el fondo, Andina B, embotelladora Andina, sin Coca-Cola. Cencosud, consumo masivo. Eso debería seguir muy fuerte este año. Operadores de mall les fue súper mal, es probable que por los malos resultados la acción esté abajo, entonces está barata, pero tienen contratos de 5 años, 10 años, etcétera, y esto debería volver, y uno veía que cada vez que se podía abrir el mall, entonces se llenaba de gente, etcétera, y entonces eso debería producir que quizás no es que vayan a seguir siendo mejor, van a dejar de ser malas o menos buenas, y eso va a producir que pudiera subir la acción. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué parte del estado resultado mirar? ¿Qué parte del estado situación? Si los flujos de caja, si cuando no pudo pagar los sueldos, por ejemplo, tuvo que endeudarse, pero ahora puede pagar esa deuda, son cosas que nos gustaría observar dentro de esos estados financieros. Obviamente esta tesis de inversión se desarrolla mucho más en la noticia, por eso era ideal que ustedes lo hubiesen leído con anterioridad. ¿Sí? Y el Banco Santander, ¿por qué creen que debería irle mejor este año como acción? ¿Alguien en la casa, alguna idea? Profe, yo vi hace poco que van a sacar como la competencia a las Transbank.
¿sí? Claro. Y nada de eso podría significar algo muy positivo en cuanto a la empresa, que podría hacer que la acción también suba. Claro, desarrolla una parte importante de negocio, pero además porque normalmente cuando el banco presta plata, ¿qué activo le queda al banco? Una cuenta por cobrar, listo. Que dure 5 años, 10 años, otra cosa, pero una cuenta por cobrar común y corriente. ¿Por qué el banco presta plata? Porque ese es su negocio. Ya. Perdón, de nuevo en la casa. Ese es su ¿Alguien negocio. dijo algo? Es Ya, su pero negocio. su negocio es ya, el Entonces, crédito que otorga, pero ¿qué gana? El interés. Intereses. la confianza cosa? de los... De nuevo. El interés. Los intereses, listo. ¿Cuál es el problema que podría tener con la cuenta por cobrar? Que no se la Que se paguen. vuelve incobrable. Entonces, de nuevo, oye, aquí hay un servicio que es prestar la plata, tus ingresos son los intereses, pero algo que podría ocurrir es que no te paguen. ¿Habrá mejorado esa incobrabilidad o empeorado en la pandemia? Empeorado. Mejorado, ¿por qué? Puede ser por los retiros de los 10%, Eso se soltaron muchas deudas. Eso es. Con el retiro del 10%, el 20%, quizás el 30% a futuro de la AFP, muchos ocuparon para pagar los bancos. Quizás eso es una buena idea para alguien que esté endeudado a una tasa muy alta, porque en el fondo estoy renunciando a lo que gano en el fondo, que es algo que vamos, cuando lleguemos a matemáticas financieras, lo vamos a ver mucho, el costo de oportunidad. Oye, yo estoy en un fondo que sube 5% al año, pero el banco me cobra 30% al año, me conviene pagarle al banco. Pero por el contrario, si tú tienes un crédito hipotecario quizás que está pagando 3% y tú tienes un fondo que está rentando 6%, no te conviene pagar la deuda. Entonces, no en todos los casos, pero sí la tasa de morosidad de esa gente que ya la tenía que dar por incobrable y castigar la cuenta bajó significativamente. Entonces, por un lado, pueden desarrollar mejores alternativas, la banca que se adapta más rápido a fintech, a las finanzas tecnológicas, debiese ser la que va a seguir compitiendo en el futuro, porque si no después la van a atropellar todas las otras aplicaciones de fintech que tienen que ver con firma de contratos mucho más fáciles de hacer, con intermediación de moneda que yo necesito en otros países, como las criptomonedas, como factorización de cuentas, Cumplo.cl, por ejemplo, que en vez de ir a venderle la cuenta por cobrar al banco, la podemos comprar entre todos y cada uno pone un pedacito, o de financiamiento para emprendimientos, crowdfunding, etc. Entonces, puede ser que una parte del impulso sea por que va a subir, dado que tiene buenos negocios o está desarrollando mejores negocios. Por otra parte, es que los resultados del año pasado fueron sorprendentemente, eso pasó solo en Chile, mejores que en el resto de los países. En los otros países, a mí me toca ver un cliente que tiene operación en toda la región. En Argentina no se vio, en Brasil no se vio, en Perú no se vio, en Colombia no se vio. Entonces, estaba deprimida la economía tanto en los bancos, este cliente automotriz, en la compra de autos, pero aquí retiraron el 10% y agosto fueron unas ventas brutales. Retiraron el segundo 10% y noviembre fueron unas ventas así ridículas, no habían autos. Un cliente de La Serena me decía, nosotros mandamos al vendedor a comprar cualquier cosa, lo que encuentre lo trae al concesionario y en 2 días lo vendí con un margen de 20%, que es un margen súper alto para vender autos. Entonces, en ese sentido uno decía, oye, pues quizá el 10% o el 20% de la AFP justamente impulsó ciertos negocios que en los otros países de la región no se hubiese visto. ¿Sí? Entonces, ideal tratar de unir todos estos como conceptos o cosas que uno podría ver si quisiera invertir en acciones y en qué parte de su estado financiero uno podría observar esas cosas, es uno de los objetivos de aprendizaje fundamentales de este curso. La otra noticia decía esto, mira, en los últimos 10 años se ha triplicado en el fondo el precio del suelo. Ha subido 218% y debiera seguir subiendo. ¿Por qué sigue subiendo? ¿Por qué creen que los terrenos, no diría que siempre suben, pero han subido 10 años y que deberían seguir subiendo? Demográfico. ¿Ya? ¿Y qué produce eso?
Que haya más demanda del suelo. ¿Y hay más terreno? O sea, en las comunas no. Ya, eso. La oferta es estática, no puedo producir terrenos y tengo más demanda. Entonces, en general, por eso cuando llegamos a propiedad de inversión, como que uno dice, oye, en activo inmobiliario siempre suben. No es siempre, ¿ya? Evitemos eso. Podría ser la crisis subprime y caer, podría ser la crisis inmobiliaria de Japón en los años 80 y caer, pero eventualmente como el terreno no le pasa nada, entonces no se deprecia. Eso todos lo saben del curso anterior, entonces está ahí. Y si hay menos todavía, entonces ocurre eso. Algo que en un momento se discutió es que las viviendas particularmente no tenían IVA, impuesto al valor agregado, y eso se aplicó con la reforma tributaria anterior, la de 2014. Y entonces, no, se va a detener la construcción. Bueno, hay otra cosa que impulsa el precio de la construcción. Las personas para comprar una casa, ¿qué tienen que hacer? O un departamento. Pedir un crédito. Y las tasas hoy en día son las más bajas en la historia del mundo. En Europa, por ejemplo, a tasas negativas, algo que van a ver en la lectura 4. Entonces, uno dice, bueno, a esas tasas, como el crédito está tirado, cualquiera va y se compra, porque son tan bajos los intereses que la cuota le queda baja a la persona. Entonces, por eso que la demanda ha sido sostenida, pero es porque la tasa andaba por otro lugar, no se ocupa para eso, se ocupa para controlar la inflación, pero eventualmente ha presionado eso justamente. Y además tenemos otra demanda por vivienda. ¿Qué otra demanda por vivienda tiene Chile actualmente? Hay crecimiento demográfico, pero ¿qué tipo de crecimiento demográfico? Extranjero. ¿Se entiende? Entonces ahí tú dices, oye, quizás entonces tengo que empezar a generar en donde quizás tradicionalmente tú no veías un buen proyecto, ahora tiene constructibilidad porque ahora puedo hacer un edificio de 10, de 20 pisos, etcétera, y puedo cubrir demandas que quizás no eran así. Entonces, comunas que uno decía, oye, siempre sube y ha sido como clásicamente caro, no sé, Las Condes, Vitacura, etcétera. San Miguel ha subido mucho más el valor del metro cuadrado. Estación Central, Quinta Normal han subido mucho más el metro cuadrado porque hay demanda por terrenos que antes estaban botados, a nadie le importaba. ¿Se entiende? Eso genera algo. Y entonces, ese tipo de cosas, el que haya subido de valor el terreno, ¿debería reflejarse en los estados financieros o no? Piensen que ustedes lo compraron por 1 millón, ahora vale 3.180.000. Ustedes deberían mostrar en su estado financiero 1 millón, que lo compraron hace 15 años, o 3.180.000. De nuevo. 3.180.000, digamos el valor actual. ¿Por qué? ¿Y debería reflejarlo? Perdón, ¿tú dijiste que no? Que no. ¿Por qué no? Cuando venda el activo, ¿no? Porque de momento no se ha devengado. Sí. Oh, ya, bueno, las dos están buenas, ojo. Solamente que alguien cree que cuando yo lo venda realmente debería realizar como esa ganancia y mientras tanto no lo quiero vender. Entonces, si tú utilizaras el terreno, no tendría ningún sentido venderlo, porque hoy el terreno en la universidad probablemente suba, pero eso es irrelevante para la universidad. ¿Para qué va a llamar un tasador si la universidad, si el terreno subió al triple, la universidad no ha subido la mensualidad ni la matrícula al triple en 10 años? No es un factor que te impulse o te destruya algún negocio que tú estás haciendo. Y eso funciona para la empresa. Pero eventualmente tú dices, oye, no, pues yo construyo casas, yo soy una constructora, quizás sí debería reevaluar esto, porque yo voy a cobrar el precio de acuerdo al precio de mercado, no a lo que lo compré hace 10, 20, 30, 50 años, etcétera. Entonces, podría ser que dependiendo de la clase de activo que sea, en algún caso te convenga mantenerlo al costo, en otro caso te convenga mantenerlo al valor razonable. ¿Se entiende? Y por eso que vamos a discutir que, por ejemplo, para la empresa inmobiliaria en propiedades de inversión, no tiene ningún sentido ocupar el costo. Pero es una clase de activo. El terreno podría ser varias clases de activos. ¿Sí?
¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien que se haya quedado con algún concepto atrás? Nadie, excelente. Entonces, ¿qué queremos lograr hacia el final de la clase hoy? Entender algunos conceptos bien básicos del marco conceptual, de lo que ustedes ojalá ya estén leyendo para el control del jueves. ¿Qué es lo que buscan los inversionistas y qué deberían reflejar los estados financieros, principalmente para los que ponen plata? Los estados financieros bajo IFRS sobre todo están enfocados para los bancos o el acreedor que haya puesto plata en forma de pasivo y para los dueños, los que pusieron plata en forma de patrimonio. Después podría ser para los clientes, para los proveedores, para las comunidades, para los reguladores, para otros stakeholders, otros grupos de interés, pero que no pusieron plata. Entonces, primariamente están preparados para los inversionistas, acreedores y accionistas. ¿Y por qué la antigua discusión que acabamos de tener entre el costo y el valor razonable quizás no tenga tanto sentido? Que algo que está en el discurso también que tienen que leer para el control del juez. Entonces, miren, ¿hacia dónde vamos? Por ejemplo, Metrogas. La Comisión Nacional de Energía acusaba a Metrogas de exceder el límite de rentabilidad permitido el 2014, y el 2015 y el 2016, y eso tuvo que hacer una ley del 2017. De hecho, cuando lleguemos a propiedades, planta y equipo, ojalá termine de redactar el caso Metrogas que estoy redactando, porque es bien interesante para discutir esto. La ley le dice más o menos esto: si tú invertiste 1.000, te puedes ganar máximo el 11% de eso, 110. Que eso cubre todos tus costos de oportunidad, le puedes pagar a los bancos, le puedes pagar a tu accionista y todos quedan contentos. Pero Metrogas, en vez de ganarse 110, se ganó 160, entonces está accedido como en un 5%. Si cobró de más, uno diría, bueno, no consumo. Pero, ¿cuál es la diferencia de Metrogas con cualquier otra empresa? ¿Cuántos otros Metrogas hay? Es un monopolio natural, ¿sí? O sea, en economía se lo habrán dicho que en ese caso funciona mejor como monopolio, pero hay que regularlo porque si hubieran 2 Metrogas capaz que se destruyen bajando los precios. Entonces ya, tengo que regularlo. Entonces como la empresa cobró más o ganó más después, puede ser que la gente consumió mucho gas nomás y por eso ganó más. ¿Qué debería hacer si se pasó de la rentabilidad? Rentó más de lo que la ley le dejaba ganar. ¿Qué debería hacer Metrogas? El siguiente año, por ejemplo. Restarla del ingreso, que lo diría el año siguiente. ¿Debería devolverle plata a la gente? Y Rentar menos, tal vez. sí, o puede Sí. dejarse la plata para ellos y el año siguiente ganar menos plata y dejar esa para Bajar el precio para que en el fondo compense la rentabilidad. O sea, si ganaste 5% este año, porque quizás la empresa intencionalmente no quería pasarse eso, es solamente el resultado de que el negocio estuvo muy bueno, que compraron el gas muy bajo, anda a saber tú, y que ganaron más plata. Entonces, claro, el próximo año debería bajar los precios. Perdón, alguien en la casa decía algo que no alcanzamos a escuchar. ¿No? ¿Al agua? ¿Seguros? ¿Seguras? Ya. Entonces, Metrogas debería devolver, pero la ley del 2004, si mal no recuerdo, no dice eso. Dice, si se pasa, mala suerte. Entonces, ¿por qué la empresa no debería pasarse? Si no le va a implicar ningún costo a futuro, tuvieron que rehacer la ley a raíz de que Metrogas se había pasado 3 años. Esto se hace para todas las empresas, Intergas en el sur, Lipigas, todas las empresas que tengan distribución por cañería. Entonces, Metrogas dijo, no, pues yo no me pasé. Yo no invertí 1.000, yo invertí 2.000. Gané menos que el 11%. Que ustedes están mirando el costo y yo tengo que reemplazar esto. Si yo voy a cambiar esto, no el costo de hace 10 años, es que ahora me cuesta mucho más llevar la instalación. Entonces ustedes no deberían medir esto sobre el costo de los activos, deberían medirlo sobre el valor razonable. Oh, ya. Y se empezaron a
abogados, todo, consultora entre medio con la Comisión Nacional de Energía. Y entonces la Comisión Nacional de Energía le dijo ya, y este fue como un knockout. Las conexiones que tú haces para la persona que tenga el gas, le llevo la llave hasta el patio, etcétera, y le hago conexión adentro de la casa, ¿es un activo de Metrogas o no? No, ¿por qué no? Porque no tiene control sobre ello. Eso es. Y listo. Y ahí Metrogas quedó en el piso y dijo, no tengo mucho que hacer. Ni siquiera después quiso invertir mucho en la asesoría porque realmente no tenía ningún argumento que ir contra eso. Entonces, la CNE dijo, mira, no, la NIC 16 dice que esto, no tiene control. Chao, marco conceptual, así. Imagínense que una disputa de miles de millones, dijeron, salieron trasquilados en el fondo. Entonces ahí uno dice, oye, quizá este tipo de cosas podrían zanjarse antes de, si es bueno el costo, el valor razonable, lo debería decir la ley. Y si eso es considerado una inversión o no, si no es una inversión, entonces ¿qué? Si no tengo control. Que también crecen por el debe. Lo que pagué por hacer la conexión, ¿qué sería si no es un activo? ¿Es un gasto? Es un gasto. Entonces la empresa dice, ah, ya, pues, entonces mi utilidad bajó, porque lo que tú no me consideras inversión lo tengo que llevar al estado de resultados. Ah, entonces no he perdido, y ahí entra en una discusión importante. Después esos números exactos, ojalá los alcancemos a ver en el caso como Metrogas, con todos los números de los estados financieros, etc. Entonces uno diría, mira, el precio quizás debe estar regulado por la ley, no por cuánto cree que Metrogas vale en sus conexiones. Pero en otros casos, por ejemplo en las acciones, podría ser que las acciones cambien sustancialmente rápido. Entonces, por ejemplo, las acciones, yo saqué esto, creo que el año pasado, en algún semestre, justamente era un día en que la TAM Airlines caía 44%, en un solo día. Entonces la acción valía 3.000 y al siguiente día, eso debe haber sido como en marzo, 44% menos. Entonces uno dice, mira, la Polar, 39% menos. Entonces, si tú me dijiste ayer que las acciones que tenías como activo de la TAM Airlines valían 3.000, ahora valen 1.550. Entonces, 3.000 es una información relevante para si yo quisiera vender las acciones, que es justamente el costo que fue ayer. No, ¿se entiende? Entonces, en algunas clases de activos tú dices, oye, la pizarra, ¿a quién le importa cuánto valga la pizarra ahora? Pero en las acciones que justamente tú sí quisieras venderla todos los días, entonces quizás el valor razonable es mucho más significativo. ¿Se entiende? Entonces, no todas las clases de activos deberían ir al costo, no todas deberían ir al valor razonable. Quizás hay algunas que sí, algunas que no, y la empresa debería tomar una decisión formal de si emprende o utiliza el modelo del costo o utiliza el modelo del valor razonable. ¿Sí? Entonces, cuando uno está mirando los estados financieros, uno quiere analizar ciertas cosas. Un ingeniero comercial o una ingeniera comercial tiene que estar mirando ciertas cosas. Oye, tengo que deshacerme de estos negocios, tengo que pedir préstamos, cuánto debo prestar, cuánto debo pagar de dividendo a los dueños, a los accionistas, que es algo sumamente significativo. Entonces tú quieres ver cuál es más eficiente. Entonces yo hoy quiero compararse en Cosud Shopping Center con el Parque Arauco, con Mall Plaza y comprar una acción, no quiero comprar las tres. Bueno, ¿cuál lo hará mejor? Y empiezo a mirar esos parámetros. Entonces, en esos parámetros, a veces uno está comparando utilidades que obtuvo. Lo que decíamos acá de Mall Plaza hoy, utilidades comparados con su ingreso. Entonces uno dice, oye, es notablemente peor este año, pero quizás positivo es mejor que otras empresas que podrían tener negativo. Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces uno está mirando y dice, oye, las utilidades son súper bonitas. Pero por ejemplo, si no me podían pagar, yo voy a haber dicho, ya, pues, me debes el arriendo, pero págamelo en 2 meses más, en 3 meses más, en 5 meses más. Eso produce que la utilidad que yo tuve de 10.000 millones quizás no es un flujo de caja. Quizás el flujo de caja fue negativo. O por el contrario, cuando tú vas a arrendar cualquier cosa, el primer mes tengo que dar el mes en garantía, entonces hay más flujo de efectivo al principio que los arriendos que realmente sean devengados. ¿Se entiende? Entonces podría ser que el estado flujo efectivo sea sumamente importante.
Y FRS en general, la contabilidad se sienta sobre dos principios. Fuera de que le llamemos principios, normas, etc. La base de todo es que yo creo que si hago una empresa, ¿cuándo va a quebrar? Nunca. Eso es lo que creo. No es lo que pasa, pero eso es lo que cree uno. Principio de la empresa en marcha. La hipótesis de la empresa en marcha es suponer eso. Yo voy a valorizar la silla como si la silla la fuera a ocupar hasta que se desmantele, hasta que se deshaga en el aire, no como si mañana quiebra la universidad y tenemos que enajenar la silla, vender la silla, liquidar la silla. Segundo principio de vengado. La contabilidad solamente mira hacia atrás. Todas las promesas de negocio que no sean una obligación presente o que no tenga caja, nada, chao, no existen en la contabilidad. Entonces, cuando yo venda, registro los ingresos. Cuando cumpla con lo que prometí en el contrato, además, cumpla la obligación de desempeño, entonces registro eso. No que mañana te voy a cobrar, mañana entonces registramos eso. ¿Sí? Dos principios. Tiene además características que son esenciales para leer los estados financieros. Algo discutíamos la semana anterior. Por ejemplo, si tú quisieras saber los equipos de fútbol, algo que también analizaba ayer con el magíster de finanzas. ¿A los equipos de fútbol le habrá ido bien el año pasado o mal? Mal, Mal, ¿por qué? porque no fue gente a los estadios y no tenían ingresos de entrada y la NFP también no tenía mucha plata retenida. Ya no tienen ingresos de la entrada, es cierto, porque no llevé gente al estadio, pero si no llevo gente al estadio no tengo ingresos y no tengo costos tampoco. Entonces, igual tengo ingresos. ¿Qué otros ingresos tengo? Auspicio, listo. Derechos de televisión, porque como la gente no puede ir al estadio, quizás contrataron más el CDF y eso se reparte proporcionalmente a los equipos en un porcentaje. Entonces, por ejemplo, Azul Azul tuvo un año notablemente mejor que el 2019. El 2019 perdió todos los trimestres plata la U. En cambio, el 2020 ganó plata todos los 3 trimestres. Todavía no reporta los estados financieros anuales, pero al menos tiene eso. Y entonces eso justifica, por ejemplo, que ayer Carlos Heller hubiera vendido todas sus acciones de la U. Porque tú dices, oye, si las vendo el 2019, que perdí pura plata, ¿el precio estará caro o estará bajo? Bajo. Bajo. Nadie quiere vender bajo. Ley de oro de las finanzas. Comprar barato, vender caro. Como el año pasado nos fue bien en todos los trimestres, que quizás es algo que nunca le había pasado a la vida a la U. No solo a la U en realidad. Los equipos de fútbol financieramente son un desastre en cualquier parte del mundo. El Barcelona pierde plata a manos llenas. El Manchester United es el bono de peor desempeño en Europa durante los últimos 5 años. El Ajax, todos tienen resultados así como... Si vende un jugador, tuve suerte y ese año gano plata, pero no compensa las pérdidas que tengo todos los años. No una inversión tan financiera, es más bien emocional. Invierto en el equipo o fui a comprar acciones de azul azul o de blanco y negro, de cruzados cuando el equipo estaba quebrado. Solo invierto para que no quiebre, no para que sea un súper negocio. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso uno dice, oye, mira, me interesaría súper harto que esto estuviera presentado ahora, porque quizás estoy pensando en comprar o vender acciones de esto, pero todavía no puedo ver los resultados el 31 de diciembre, por lo tanto estoy tarde. Y eso produce que tú estás viendo ciertas cosas que, o esperarías ver ciertas cosas que físicamente, por todo lo que decíamos la semana pasada, auditarlo, que los directores lo firmen, que haya junta accionista, se demora más. Entonces, tú quieres ver ciertas cosas esenciales en esos estados financieros, por ejemplo, que la información que está ahí sea relevante. Entonces, te gustaría hacer como un doble clic en los ingresos y decir, ¿cuántos fueron auspicios? ¿Cuántos fueron derechos de TV? ¿Cuánto fue merchandising? ¿Cuánto fue venta de entrada o borderó, que a veces le llaman los equipos de fútbol? Entonces, relevante. O sea, eso te permite hacer predicciones y si tú me dices, oye, fueron tantas personas al estadio, y en promedio el 2019 el ticket fue de tanto, yo podría suponer cuánto fueron las personas, que fueron muy pocas, pero que fueron en el estadio 2020. Ah, ya, puedo confirmar. No es como que digo, oye, esto yo creo que vale, no, eso no sirve para la empresa, no es relevante porque lo que tú creas
tiene que ser replicable en cálculo. Por eso la empresa van a mostrar su metodología o van a decir a quién contrataron, de dónde sacaron los datos, para que tú, si haces lo mismo, no debieses llegar a un resultado que es distinto al que está mostrando la empresa. ¿Sí? Y por otra parte, que lo que yo puse en los estados financieros sea una representación de la realidad. No sea que, oye, la empresa se ve súper buena en el fondo de mi corazón, ya, eso no sirve. Entonces, la información que tú entregas es completa, no te debe faltar nada en los estados financieros. Si te falta algo, tú dices, oye, a mí me gustaría saber en realidad cuál es la incobrabilidad y no sale, entonces están mal hechos los estados financieros. Es neutral, yo no soy ni el caso optimista ni el caso pesimista, el caso neutro, no tiene ningún sesgo, y dentro de lo que tú conoces es libre de error. Lo que decíamos la semana pasada de la pizarra, oye, la pizarra vale 300.000. Nadie de nosotros pudo decir que era distinto de 300.000 el libre de error. Si después llama un experto en pizarra y dice que es 400.000, nadie de nosotros se dio cuenta. Es libre de error. No quiere decir que sea perfecta porque la contabilidad falla. Nadie cree que, o ni siquiera una empresa no espera preparar una contabilidad perfecta porque eso no sucede en la realidad. Pero el libre de error en el sentido de que los que prepararon esos reportes financieros no tienen información que diga que lo que está ahí no es así. Si saben que no es así y aún así los presentan, entonces eso es un fraude. Y esos son estados financieros fraudulentos. ¿Se entiende? Y luego de eso, entonces, uno le agrega ciertas cosas que pueden mejorar esta información. Entonces, ¿a ustedes les gustaría ver los estados financieros de una empresa rápido o lento? O sea, si yo cerré el año el 31 de diciembre, ¿cuándo les gustaría ver los estados financieros? Lo más rápido posible. Ya, el 2 de enero, ¿ya? Listo, oportunidad. Mientras más rápido pueda tener los estados financieros, sin violar la imagen fiel o la relevancia u otras cosas. Fíjense que para hacerlo rápido, necesito incurrir en un costo más grande, tengo que tener un equipo más grande, tengo que quizás hacer menos supuesto o buscar menos información. Entonces, es más complejo. Por eso que tengo que ir como por capas, no tengo que, lo anterior era lo más importante, pero mientras más rápido lo pueda tener, sin sacrificar otras cosas, bienvenido sea. Idea de la oportunidad. Esa es una característica que mejora la información de los estados financieros. ¿Ven lo que hicimos acá? Si yo les decía así, Mallplaza ganó 10.000 millones, ¿eso es bueno o eso es malo? Y no saben cuánto gané el 2019. Bueno, ven, por eso que cuando salen las discusiones en la prensa, oye, la FP ganaron 50.000 millones de pesos, la ISAPRE ganaron 200.000 millones de pesos, es una discusión inútil porque no sabemos si eso es mucho o poco, comparado con algo, y por eso que la idea de la comparabilidad es sumamente importante. Cuando ustedes ven estados financieros, siempre hay al menos 2 años, y la primera vez que adoptan IFRS ven 3 años. Entonces uno dice, al menos me puedo comparar con otro. Alguna empresa dice, oye, mira, esto ganó Mallplaza, esto el Parque Arauco, este es Cencosud Shopping Center, te muestro al tiro la competencia y me comparo con otros de inmediato. ¿Se entiende? Entonces así tú puedes decir, oye, 10.000 es mucho peor que 100.000, pero si no tengo este número, quizás 10.000 no te dice nada por intuición. ¿Se entiende? Verificabilidad. Ojalá tú digas, mira, esta silla vale tanto porque está en el catálogo publicado tal día del Home Center. Listo. O yo la mandé a hacer a tal metal mecánica que nos hizo esta cotización, mandamos a 10 y escogimos esta. Listo. Es verificable la información. No es como, yo creo que, ¿y quién? No, una persona dentro de la administración cree que, ¿quién? No sé. No puedo verificar. Ojalá pueda ser verificada, entonces alguien podría replicar los cálculos. Los analistas financieros, sobre todo, tratan mucho de volver a calcular las cosas que tiene la empresa. ¿Sí? Comprensibilidad, que en realidad lo que tú estás viendo ahí se puede entender, porque típicamente la empresa pone otros activos no financieros no corrientes. ¿Qué es eso? Nadie sabe, ni yo.
Entonces, como no tengo idea, la empresa debería preparar notas de los estados financieros, explicar su política contable, explicar desde cuándo a cuánto los midió, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no es comprensible, pues, y eso hace una diferencia significativa para la compañía. ¿Sí? Entonces, cuando tengo claro eso, uno dice, mira, lo mejor que uno quiere ver es que los inversionistas, particularmente los accionistas, pusieron plata en la empresa que es patrimonio. Ese patrimonio, o aporté plata a la empresa porque quiero obtener ¿qué cosa? Una utilidad, ya. Una utilidad que te va a generar una rentabilidad. Entonces, no es obtener 100, es que quizás 100, si yo puse 500, un 20% de rentabilidad, y eso suena bien como rentabilidad. Entonces, a veces uno dice, mira, para que la empresa tenga utilidades, ¿qué tiene que hacer? Piensen en la ecuación contable. Para que crezca el patrimonio puedo hacer dos cosas. ¿Qué cosas? Aumentar los activos o disminuir los pasivos. Eso es. O si los dos crecen, que los activos crezcan a mayor velocidad. Y si los dos decrecen, que los pasivos decrezcan a mayor velocidad. Entonces, ese es el producto de obtener eso. En algunos casos, decíamos, se va a ver el costo. Entonces nosotros decíamos las sillas, la mesa, los micrófonos, los computadores, probablemente sean un activo que está al costo, que se deprecie con el tiempo y listo. Pero por ejemplo en los bancos se usa otra contabilidad, llevar todo esto a precios de mercado, lo que se llama mark to market. Entonces tú dices, oye, mira, como yo tengo acciones y si me ofrecen un buen precio cualquier día la podría vender, entonces necesito ver siempre el precio de mercado. No a cuánto lo compré hace 3, hace 6, a 12, hace 20 meses. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia. Y entonces uno dice, mira, si quiero ver el fair value o el valor razonable o valor justo o precio justo, normalmente uno dice, mira, podría ser que la imagen fiel es más cercana al valor razonable. Entonces digo, mira, es que el costo de la silla no representa lo que vale ahora la silla. Entonces cuando tú cambies las sillas, hay un valor de reemplazo. Tú vas a ir a comprar nuevas sillas que no tienen el valor que tú reflejas en la contabilidad, así que deberías revaluar. Pero hay un contra de inmediato. Si yo revalúo las sillas, tengo que llamar un tasador de sillas, y el tasador de sillas cobra plata. La empresa dice inútil gastar plata en revaluar las sillas. Entonces, en algunos casos hay, digamos, cosas a favor y cosas en contra del costo y del valor razonable. ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué pasa esto. Nosotros decíamos que la silla vale 50, llamamos un tasador de silla y él me dice que valen 80. Tengo 30 más en activo. Si el pasivo no cambió, ¿qué tengo? ¿Qué otra cosa sube? Patrimonio. Entonces, digamos que gané 30. ¿Puedo pagar dividendos con esa ganancia? No. No sé. Siendo universidad y no quiero vender mi silla. Es una gran pregunta. Eso introduce la clase del jueves, de hecho. Pero digamos que pasa esto. Tú dices que el activo subió en 30 y el pasivo no se ha movido. Sí o sí el patrimonio subió en 30. Aunque yo no la haya vendido. Sí. Y la quiero vender. Sí. Lo que pasa es que en el patrimonio podría no ir a las ganancias. Y es una buena razón porque, fíjense, no la he vendido, pero supongamos por un momento que gané 30. ¿Le puedo dar esos 30 a los accionistas? No. ¿Por qué no? Eso. Inclusive la podría vender y aún así no tengo la caja. Podrían decirme, ya yo te la compro en 90 días. Te las tomo en consignación, oye, yo voy a agarrar la silla y cuando yo la venda, mucho lo que hace el supermercado, entonces ahí le pago a Nestlé, a Embonor, no sé, a la empresa. Entonces tú podrías decir, claro, vos da lo mismo si ocupo el costo del valor razonable, porque el flujo de caja sigue siendo el mismo. Fíjense que el costo y el valor razonable es una opinión.
Si a algunos les gusta el costo, bienvenido sea. Si a algunos les gusta el valor razonable, bienvenido sea. Pero eso no implica que te paguen o no te paguen. Entonces, como el flujo de caja no se toca, el resto es más opiniones. El flujo de caja es un hecho. ¿Hay plata en la cuenta o no hay plata en la cuenta? El costo y el valor razonable se los puede llevar el viento. ¿Se entiende? Entonces vamos a discutir probablemente no esta clase del jueves, pero la tercera clase de propiedad, planta y equipo, si eso en realidad debería ir por resultados, o sea, ganancia por revaluación, o debería ir por otros resultados integrales, las cosas raras, reserva. Y que así debería ser, de hecho, para la universidad. Eso responde la pregunta. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, en general, se dice, mira, tú tienes ciertas partidas que tú dices, oye, esto podría hacer que cuando tú estás depreciando un activo, va bajando de valor durante el tiempo, o estás haciendo una estimación de deudor incobrable. Entonces, cuando en algún momento tú digas, oye, realmente el activo está deteriorado o vale otra cosa, el cambio no es tan brusco. Pero si uno ocupa el modelo del costo, que normalmente dice más conservador, porque esto es el costo histórico, yo sé que pagué una factura, etcétera, tú dices, sí, pues en algún momento digo, oye, ya no vale nada esto, y entonces como tú nunca actualizaste el valor, hay una caída mucho más drástica. Entonces eso le mete volatilidad a tu estado financiero, que es lo que la gente no quiere tener algo que sea más suave a través del tiempo. Entonces el clásico argumento de que el costo es mucho más conservador quizás no es tan así cuando los activos van cambiando de valor y los pasivos con el tiempo. ¿Se entiende? Entonces en el fondo uno se pregunta si en verdad no estoy ocultando pérdida. Lamentablemente en el sistema financiero a veces pasa. Dice, los activos que van subiendo de valor los llevo al valor razonable y los que van bajando de valor los llevo al costo. Así no tengo que mostrar las pérdidas de inmediato. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, oye, si las aerolíneas están perdiendo plata y no vuelan ningún avión, quizás no deberían tener los aviones al costo, que el avión por valor de uso vale muy poco, no lo puedo usar en total capacidad. Entonces hoy en día quizás llevarlo al costo está haciendo que la información que está ahí no sea tan representación fiel de la realidad. ¿Se entiende? Entonces normalmente se habla de lo que es costo histórico, el costo original, por ejemplo, con lo que se hayan depreciado esos activos si se deprecian, si es que eventualmente se rompieron, se quemaron, se los robaron, se hubiesen deteriorado y llegan hasta un valor residual. En cambio, el valor corriente o actual, uno dice, oye, el fair value, sea lo que sea el fair value, vamos a discutir más en extenso. El valor que me cueste cumplir con el pasivo o el valor de reemplazo. Si yo voy a comprar exactamente la misma silla que se rompió ahora a donde la haya comprado, vale X, costo corriente. ¿Se entiende? No es el costo que la compré anterior, sino la que me costaría reemplazar esa silla ahora. Y eso hace la diferencia. ¿Se entiende? Entonces lo que pasa es que tenemos el valor depreciado, el valor deteriorado, el valor razonable, el fair value, el valor corriente, el valor realizable neto, de enajenación. Too much, too much. Hay muchas cosas. Nosotros queremos quedarnos con una cosa. Fair value. ¿Profe? Ajá. ¿Qué era el de cumplimiento? El valor de cumplimiento, ¿cuánto te costaría cumplir con un pasivo? Entonces, por ejemplo, tú dijiste que ibas a pagar pensiones durante 20 años. ¿Cuánto te costaría pagar ahora pensiones durante los próximos 20 años? ¿Se entiende? Ya. Sí, sí, más o menos sí. Tiene que ver más con los pasivos. O tú dijiste, mira, vamos a inundar un valle y hacer una central hidroeléctrica y en 30 años más voy a desmantelar la central hidroeléctrica y voy a reforestar. ¿Cuánto te costaría hoy día hacer eso? Ya, ¿Entiendes? Ahí ahí tengo sí, una sí, provisión cacho. por desmantelamiento y tengo que estimar un costo de cumplimiento. ¿Sí? Para el fair value, ¿qué tenemos? Tenemos, mira, si tú puedes ver el precio de mercado, es la mejor categoría del fair value. Entonces usted dice, oye,
tengo 10 acciones de Falabella. ¿Cuánto valen? Bolsasantiago.com, la acción de Falabella vale 3 lucas, listo, valen 30 lucas. Precio de mercado. Pero digo, oye, ¿cuánto valen el edificio A? Ah, no está en la bolsa, ya no hay un mercado, no se transa en el mercado. Si alguien tuviera un activo biológico, tiene una vaca, oye, voy a la feria Tattersall de Melipilla, de Osorno, lo que sea, y hay un mercado donde se transa. Este edificio no se transa en un mercado. Ah, ya, entonces no se puede la primera categoría, nivel 1. Bueno, nivel 2. Voy a buscar un activo similar. Entonces, si tú tienes una casa, tu casa no se vende todos los días, pero sé que el vecino la acaba de vender en tanto y se parece y le hago un ajuste, nivel 2. Costo de reemplazo o valor de un activo similar. Entonces tú dices, ¿hay algo parecido al edificio A? Bueno, el edificio B obviamente, pero algo parecido a la universidad aquí en Peñalolén. ¿Tenemos vecinos? No puedo llegar por otro activo, no hay nada similar. Nadie podría decir, oye, que las casas Chuy, por ejemplo, van a tener un valor por metro cuadrado igual a la universidad. Entonces, incomparable nomás. No me sirve. Entonces voy a tercera categoría, valor en uso. Y entonces tú vas a decir, mira, yo proyecto que esta máquina, que esta silla, que este automóvil me genere flujos de caja por tanto tiempo, 10 años. Y esos 10 años yo los voy a castigar o los voy a actualizar con una tasa de descuento que sea más o menos la rentabilidad que debiese ganar, y eso produce X hoy día. Bueno, X es tu valor en uso. Tengo que hacer una serie de supuestos y quizás nadie te va a poder discutir esos supuestos. Entonces, por eso que es de peor categoría en el fondo. Pero sigue siendo un valor razonable, más o menos es algo a lo que deberíamos llegar a un acuerdo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas Profe, ahí en la casa? ¿puede repetir el del valor en uso, por favor, que no lo entendí muy bien? Valor en uso. Tú proyectas los flujos de caja que te va a generar el activo y lo actualiza a una tasa. Entonces tú dices, mira, yo debería ganar 10%. Entonces compré un auto que lo voy a utilizar como Uber y me va a generar 5 millones por los próximos 5 años. Entonces tú dices, oye, los 5 millones que gano el primer año hoy día valen 4 millones y medio. Los que gano el segundo año valen 4 millones 300. Los del tercer año 4 millones. Los del cuarto año 3 y los del quinto 2. Sumo todo eso y ese sería tu valor en uso. Mientras yo lo use hoy me va a generar invento, 18 millones. Gracias. No hay de qué. Profe, una Pero pregunta. entonces fíjense en esto. Tú vas y compras una acción de Falabella a 3.000. En ese momento el precio de mercado es 3.000. Y tú la compraste en 3.000. ¿Cuánto fue el costo? El mismo valor de mercado, ¿no? El mismo valor. Por eso que uno dice, no, es que el valor de mercado otra cosa, no, gente que está totalmente en contra, entonces dice, no, no tiene nada que ver con el costo. Falso, pues si tú vas a comprar la silla en el momento de compra, el precio de mercado, porque nadie te obligó a comprar la silla, es justamente el costo. Entonces quizás no es una discusión así como tan extrema que hay que polarizarse, que sí, que no, que estamos en contra, sino que en un principio, al menos en un inicio, en el valor inicial, el precio de mercado es el costo de compra del activo. ¿Se entiende? Entonces, quizás cuando los inversionistas miran mucho lo que nosotros decíamos, el ROA, el retorno sobre los activos. Y yo gané 1.000 sobre tal inversión, quizás sobre el costo te va a dar un número, sobre el valor razonable te va a dar otra cosa, o sobre el patrimonio, el ROE, el Return on Equity. Oye, yo gané 1.000 sobre un patrimonio de 500.000 es un asco, pero si gané 1.000 sobre un patrimonio de 2.000 es súper bueno. Entonces todo esto se tiene que ver relativamente. Y entonces, por ejemplo, y ustedes lo pueden revisar en webcurso, hay ciertas empresas que tienden a presentar esas cosas de otra forma. Por ejemplo, yo les dejé en el ahí que debe darle la electricidad a la mayoría de ustedes en la casa. Y entonces van a ver que el estado de resultados de Enel está hecho no por función, no ingresos menos costo de venta. Está hecho por naturaleza, igual que el de farmacia ahumada, que lo dejé ahí fácil. Y que esa vamos a ver al principio de la próxima clase. Entonces tú dices, oye, quizás yo no quiero ver ingresos menos costo de venta, quiero ver ingresos menos materiales, menos mano de obra, menos depreciación. Esa información quizás es mucho más estratégica para el negocio. O, y con esto terminamos la clase, Ripley. Fuiste a Colombia,
hiciste el ridículo. Ripley en Chile, que era mucho más grande que Colombia, ganaba 45.000 millones, pero en Colombia perdía 90.000 millones. Como estoy perdiendo, cerré el negocio. ¿Tú esperarías que si cerré Colombia este año, cuánto va a ser la utilidad en Colombia el próximo año? Si cerré Colombia este año, ¿cuánto voy a ganar o perder en Colombia el próximo año? 0. Listo. ¿Debería separar eso en los estados financieros o no? Por un punto premio. Debería separar, o sea, mostrarlo literalmente por separado en los estados financieros. ¿Claro? Por separado, como que no conviene tanto a la empresa, pero sería como la información más verídica, pero si lo muestras junto, como que la empresa queda con una mejor imagen hacia el resto. ¿Por qué queda con una mejor imagen? O sea, si lo muestras junto, porque al cerrar Colombia, como que queda como negativo, pero como tiene la buena acá en Chile, y junto a los dos queda un promedio que igual es positivo. En cambio, si va por separado, tiene como una imagen muy negativa y una como positiva. Pero ¿cuál es mejor representación fiel de la realidad? Separado. Un punto premio. La empresa debería separarlo, es lo que vamos a llamar una operación descontinuada y realmente tienen los estados financieros de Ripley en Webcurso y los vamos a abrir al inicio de la próxima clase para terminar eso. ¿Sí? ¿Dudas en la casa? Profe, Ajá. yo tengo una pregunta, pero aparte, que los controles de lectura son durante la clase o durante el día. No, durante todo el día tienen 15 minutos, ustedes lo hacen en el momento que quieran. Ah, ya, muchas gracias. No hay de qué. Ha sido todo por hoy, que estén súper bien. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Profe, tengo una pregunta. Ajá, te oigo. Hablando de los controles de lectura, ¿esos son obligatorios? ¿No? Ah, ya, Pueden no perfecto. darlo. O sea, darlo suma puntos para el control de ejercicio, pero podrían faltar a todos los controles de lectura, a todos los TECA, cualquier cosa, y dar solo el control de ejercicio y sacarse un 7. Ya, perfecto. ¿Y si me va mal en el control de lectura, igual cuenta? No, pues 0 puntos. No puedes quedar en negativo. O sea, si tienes todas malas, obtienes 0. Pero si la chunta alguna pregunta, entonces algo suma. Ah, ya, perfecto. Gracias. No hay de qué. Chau, chau. Gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien.